Vamos a comenzar entonces. Hoy continuamos con el estudio del libro del Génesis en el capítulo 3 y hoy continuamos con los versículos 21 hasta el 24. El 21 y el 22, el 20 y 21. Comenzamos con el 20 y 21, me equivoqué. Vamos a leerlo. Dice: y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Bien, vamos a llamarle al tema de estos dos versículos, vamos a llamarle la fe de Adán y la provisión de Dios. Con frecuencia nos encontramos con pasajes en la Biblia que no les vemos mayor importancia. Decimos, bueno, ¿y esto qué importancia tiene? ¿Qué tanta importancia tiene? Pues lo más seguro es que tienen importancia infinita, porque es palabra salida de la boca de Dios. Solo que nuestra vista por lo general es muy corta y no vemos las maravillas de la ley de Dios. Y ese podría ser el caso aquí. Volvamos a leer el versículo. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Bueno, ¿y qué importancia tiene eso? Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Quién? Adán llama a su mujer Eva, que significa madre de todos los vivientes. Por un lado, Eva en el hebreo tiene relación con el sentido de la palabra viviente. Así que su mujer iba a ser la madre de todos los vivientes. Esto no es otra cosa que la fe de Adán. Adán ha escuchado todo lo que Dios dijo sobre la serpiente, sobre la mujer, sobre él mismo y sobre la tierra. Adán ha comprendido la promesa que Dios ha hecho en cuanto a la simiente de la mujer, la semilla de la mujer, la descendencia de la mujer que daría el golpe mortal a la serpiente, a la simiente de la serpiente en la cabeza. Esto es la fe. Poder ver con los ojos del entendimiento lo que no se puede ver a menos que Dios lo revele. Eso es la fe. Fe es ver la verdad. Y esto es lo que está viendo Adán. Adán está viendo la verdad. Adán tuvo ojos, entendimiento para ver la verdad. Dios lo ha revelado y por la gracia Adán lo ha comprendido. Su mujer es la madre de todos los vivientes, por lo cual le llama Eva. Ya le había llamado varona allá en el capítulo 2, versículo 23, ¿no? Porque del varón había sido tomada. Pero ahora le llama Eva, es decir, la madre de los vivientes. Y lo que vemos aquí, lo que podemos ver acá, es la fe de Adán, comprendiendo la promesa excelsa que Dios hace, de ese conflicto que va a haber entre la descendencia de la mujer, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ahora veamos la provisión de Dios, acá en el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El hombre, al caer en pecado, quedó desnudo ante Dios y trató de esconderse. Lo recuerdan, ¿no? Y de cubrirse con hojas. Las dos cosas son inútiles ante Dios. Primero, no es posible esconderse del Dios omnipresente, es decir, el Dios que está en todo lugar. Todo lo llena, el Dios verdadero. Y segundo,
ninguna vestidura del hombre es suficiente. De manera que, anunciando el futuro sacrificio del Cordero que quitaría el pecado del mundo, Dios mismo les hizo túnicas de pieles, de donde deducimos que Él mismo sacrificó los primeros animales. En lo sucesivo, el culto iría siempre asociado con el sacrificio de animales inocentes, hasta que llegara el Cordero de Dios, también inocente, que quitaría el pecado del mundo. Así que aquí, en este verso 21, tenemos uno de los pilares del mensaje de Dios, uno de los pilares del Evangelio, es decir, el sustituto del hombre para que el hombre pueda ser salvo. Aquel que sería hombre verdadero, para que se pusiera en el lugar del hombre, sustituyéndolo en la condenación por el delito ante Dios de haber quebrantado su santísima palabra. Bueno, quiero pedirles si están conmigo. ¿Estoy haciéndome entender? Sí, señor. Bien. Entonces, ese hombre verdadero, el segundo Adán, recuerden que en otra parte de la Biblia nos habla de esto, el segundo Adán, entonces va a venir un día. Por ahora, unos animales inocentes están muriendo hasta que venga el Cordero. Entonces, aquí tenemos la sustitución del hombre, en primer lugar en la condenación, sustituyéndolo no solo en la condenación, también en la obediencia. Pues al no haber cumplido con la obediencia, Adán, nuestro primer padre, esta pasó, digámoslo así, en la forma contable de los contadores, esta pasó del lado de los activos a los pasivos. Así que quedamos en deuda de obediencia con nuestro Creador. La obediencia entonces también quedó pendiente, quedó por cumplirse, pues Adán no la cumplió. El hombre perfecto, sin pecado, tenía que nacer de la simiente de la mujer para que fuera hombre verdadero y pudiera obedecer lo que ningún hijo de Dios ha podido ni podrá. ¿Sabíamos eso, hermanos? Que ningún hijo de Dios ha podido obedecer a Dios en las demandas de su palabra. Eso tenemos que comprenderlo. Si nosotros pensamos que nosotros sí hemos obedecido a Dios según las demandas de la ley de Dios infinita, si pensamos eso, estamos muy equivocados. Ningún cristiano jamás ha cumplido la ley de Dios. Así que vino alguien que la cumplió, el hombre perfecto, sin pecado. Tenía que nacer de la simiente de la mujer para que fuera hombre verdadero y pudiera obedecer lo que ningún hijo de Dios ha podido obedecer ni podrá. ¿Comprendemos por qué el evangelio que debemos predicar no es una cuestión de obedecer? Yo les he insistido bastante que dejemos de andarle predicando a las personas, es que usted tiene que obedecer, porque es que cuando le decimos a las personas no cristianas que lo que usted tiene que hacer es obedecer, implícitamente le estamos diciendo, yo sí obedezco. Es decir, nos estamos predicando a nosotros mismos, y no debemos predicarnos a nosotros mismos, debemos predicar a Cristo. Bien, ahora, sí es cuestión de creer en Cristo, de conocerle, de conocer la verdad, de venir a Cristo, pero no es cuestión de obedecerle, porque nadie jamás lo ha hecho ni lo hará. Entonces el evangelio no es predicar obediencia. Predicar obediencia es un sinónimo de predicar obras, pero no predicamos obras, predicamos a Cristo. Ahora,
¿Esto entonces significa que estamos predicando desobediencia? No, hermanos, jamás. No estoy sugiriendo entonces que tenemos licencia para desobedecer. No, pero lo que estoy diciendo es que nuestro evangelio no debe centrarse en la obediencia. Bien, hermanos, espero haber sido claro en esto. Si no, al final espero que me pregunten. O bueno, me pueden decir, hermanos, colocan aquí sobre la mesa, hermanos, yo no entendí esto. Entonces, hermanos, no estamos sugiriendo que no hay que obedecer. Lo que debemos comprender es que el evangelio que predicamos no es un evangelio de obras, es decir, de obediencias, de obedecer, porque nadie jamás lo ha logrado. Solo Cristo lo logró. Jesucristo saldó esta deuda para todo aquel que en Él cree. Mientras anduvo en la tierra y obedeció en forma plena, completa, perfecta. Yo solo tengo que creer en Él y esa obediencia es abonada a mi cuenta. Ahora, ¿que debo obedecer? Claro que debo obedecer. Pero no obedezco para ser salvo. Obedezco porque soy salvo. ¿Debo obedecer? Sí, debo obedecer. Pero no obedezco para ser salvo. Espero que haya quedado claro eso, hermanos. Bien. Pero la simiente de la mujer que aplastaría a la simiente de la serpiente en la cabeza no solo debía ser verdadero hombre, también debía ser Dios verdadero. A ver, voy a recapitular lo primero. Lo primero que traté de decir es que el sustituto tenía que ser hombre verdadero, porque ¿quién era el que había quebrantado la ley de Dios? El hombre. ¿Quién era el deudor ante Dios? El hombre. O sea, el hombre al pecar se volvió culpable de una deuda infinita. Entonces, al ser culpable de una deuda, ¿quién era el culpable? El hombre. Entonces tenía que volverse hombre verdadero, ¿cierto? Bien, pero adquirió otra deuda, y es la deuda de obediencia, porque Adán debía obedecer y no obedeció. Y nosotros jamás la hemos podido cumplir. Entonces, alguien tenía que cumplirla si habíamos de ser salvos. ¿Y quién la cumplió? Cristo la cumplió. ¿Cuándo la cumplió? Cuando caminó en la tierra, desde que nació hasta que murió. Él obedeció total y perfectamente la ley de Dios. Y entonces ahora, eso se me abona a mi cuenta. ¿Qué tengo que hacer yo? Creer en Cristo. Porque Él fue el que obró. En primer lugar, me representa en la condenación, porque me volví culpable, o sea, cometí un delito, entonces Él paga la deuda. Pero en segundo lugar, también tengo otra deuda. ¿Cuál deuda? La de obediencia. ¿La he cumplido? No, jamás la he cumplido. Entonces, Él viene y la cumple. Es decir, la simiente de la mujer que aplastaría la simiente de la serpiente en la cabeza no solo debía ser verdadero hombre, también debía ser Dios verdadero. Debido a que la deuda adquirida por Adán fue de carácter infinita. Preguntémonos, ¿alguna criatura en el universo entero estaría en condiciones de poder pagar una deuda infinita? A ver, ¿las criaturas son finitas o infinitas? ¿Tiene el micrófono apagado, mi querida Lili? Actívalo y nos dice. Finita. Las criaturas son finitas. Las criaturas son finitas, y siendo finitas, ¿pueden pagar una deuda infinita? No. No, entonces el Redentor tenía que ser Dios verdadero, porque solo Dios es infinito. ¿Ve? Entonces, tenía que ser en primer lugar hombre verdadero y en segundo lugar tenía que ser Dios verdadero. ¿Por qué? Porque la deuda era de carácter infinito. Entonces, solo alguien infinito podía pagar una deuda infinita. Pues lo que se quebrantó fue la palabra de Dios, y la palabra de Dios es de carácter infinito
o finito? ¿Cómo es la palabra de Dios? Infinita. La palabra de Dios es infinita, es como Dios. Bien, entonces, como Dios no puede incurrir en injusticia, ¿qué carácter debe tener el pago? El pago que se le haga. Pues tiene que ser infinito, ¿verdad? Así pues, un redentor que solo fuera hombre perfecto no podía pagar una deuda infinita. De manera que el redentor tenía que ser no solo verdadero hombre, sino que tenía que ser verdadero Dios. Ese es Jesucristo. Por eso los testigos de Jehová están equivocados, porque ellos tienen un redentor creado. Pero una criatura no le puede pagar a Dios una deuda infinita. Bien, ese es nuestro redentor, Jesucristo, Dios hombre. Y ese es el evangelio que predicamos. Y el único que debemos predicar, porque no hay otro evangelio. ¿Está claro, hermanos? Amén. De esta manera, la simiente de la mujer, Jesucristo, nos representa en tres aspectos cruciales y únicos que solo el Dios hombre podía cumplir. Bueno, 3 o 4, vamos a ver. Primero, en la culpa. O sea, cuando el hombre cayó, se volvió culpable. O sea, delinquió, cometió delito. Y el juicio justo, el castigo justo que merece el peor de los delitos. O sea, solo el Dios hombre podía cumplir esto. Primero, pagar la culpa, es decir, el juicio justo, el castigo justo que merece el peor de los delitos. ¿Cuál es el peor de los delitos? Delinquir contra Dios. ¿Correcto? Es decir, el castigo eterno. ¿En qué momento propició a Dios Jesucristo? Recordemos que lo puso como propiciación. ¿Lo recuerdan? Romanos 3:24, creo que es que dice, que a él puso como propiciación. Bien, la pregunta es esta. ¿En qué momento propició a Dios o lo satisfizo a Dios en esta demanda de la justicia infinita? ¿En qué momento? Pues en la cruz, ¿no? En la cruz. Muy bien, ahí tenemos textos como Romanos 3:21 al 26 y también Isaías 4:6, donde nos dice que Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Es decir, él es nuestro sustituto. Eso es lo que estamos viendo. Que él nos sustituye en la condenación, en la culpa, en la obediencia, y nos va a sustituir en más. Bien. Segundo, la deuda de obediencia, como ya dijimos. Dios nos hizo para que le obedezcamos. Y antes de la caída, el hombre podía cumplir esta demanda, la de obedecer. Pero después de la caída, no hay hombre que la pueda cumplir. Porque no hay hombre que haga el bien y nunca peque. De modo que esta segunda deuda también la pagó Jesucristo por nosotros. ¿En qué momento entonces pagó esta deuda de obediencia por nosotros? ¿Tiene el micrófono apagado, hermana Lili? En la cruz del Calvario. Bueno, sí, ahí pagó, sí también, ahí, pero mayormente ahí pagó nuestra culpa, pero la deuda de obediencia, sí, también en la cruz, pero particularmente la pagó cuando él obedeció al Padre desde que nació hasta que murió. Entonces ahí saldó esa deuda de obediencia. Bien, en favor de todos los que creamos en él. Cuando caminó en obediencia, entonces todos los días de su vida aquí en la tierra. Tercero, tenía que vencer la muerte. También por nosotros. ¿Por qué? Porque al pecar,
el hombre murió. Entonces tenía que vencer la muerte, para que así como Él resucitó, nosotros también resucitáramos. Él es primicias de los que durmieron. Por favor, leamos en 1 Corintios 15, 20 al 22. Alguien que tenga el texto y nos lo lea. 1 Corintios 15, 20 al 22. ¿Quién lo tiene? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces notemos que Él nos está sustituyendo en la muerte también, ¿verdad? La muerte tenía que ser vencida. Pero, ¿podíamos vencer la muerte? No, no podíamos. Entonces Él nos sustituye. Nos sustituye no solo en la muerte, sino en la resurrección también. Porque teníamos que resucitar. Pero no podíamos resucitar, no podíamos vencer la muerte. Entonces Cristo nos sustituye también en la muerte, resucitando de los muertos. Bien. Y en cuarto lugar, sí eran 4, no eran 3. En cuarto lugar, abonar su justicia a nuestra cuenta. Nuestra cuenta para con nuestro amo supremo estaba completamente en rojo. Aquí los hermanos Riaño, la hermana Julia, ellos saben bastante de eso, la hermana Miriam. Saben de eso de rojo y de... Bien, nuestra cuenta estaba completamente rojo. El hombre estaba en bancarrota absoluta con Dios. Pero todo aquel que viene al Hijo de Dios, su Hijo, su Cristo, a ese le es abonado todo lo que hizo Cristo. La justicia de Cristo es abonada a todo aquel que en Él cree. Y entonces, esa persona es justificada por Dios y ante Dios, o es justificada por Cristo ante la justicia suprema de Dios. La justicia de Cristo es abonada a todo aquel que en Él cree. Este es el evangelio verdadero, hermanos. Debemos conocerlo, debemos comprenderlo, para que lo podamos predicar a los que están en la oscuridad. No hay otro evangelio. Este es el evangelio. Amén. Bien. La justicia perfecta solo puede venir de Dios. Eso también nos enseña este versículo 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La justicia equivale a las vestiduras. Estas vestiduras provenían de Dios mismo, mediante un sacrificio. Un inocente debía pagar la deuda del hombre pecador, si es que había de ser salvo. Si no, nadie sería salvo. Las vestiduras simbolizan la justicia. La justicia de Dios mismo tenía que ser colocada sobre la criatura. Es decir, su justicia, que es Cristo mismo, su ungido, es la única vestidura suficiente. Es la justicia de Dios que tanto enfatiza el profeta Isaías, y la misma justicia de Dios de la carta a los romanos. Hermanos, ¿ha podido leer ya varias veces Romanos? O por lo menos 2 veces este año, 3. Y ojalá que se nos cuele por ahí el libro de Isaías también, ¿no? ¡Qué libro maravilloso! Solo la vestidura proveniente de Dios podría cubrirlos adecuadamente. Esta es la vestidura con la que Dios viste al pecador que haya de ser salvo. Viene de Él mismo y es puesta por Él mismo. Este principio es enseñado, repetido, enfatizado en muchas partes del resto de la Biblia y de muchas maneras. Por ejemplo, cuando dice en Mateo 15:13, dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Colócate una vestidura de obras tuyas. ¿Será acepta ante Dios? ¿Podrás tú pagarle a Dios la deuda?
¿Podrás cumplir con las demandas infinitas de Dios de obediencia? No, hermanos. ¿Qué demanda Dios de ti? Humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8 me parece, ¿no? El hermano Alberto nos hablaba qué días de ese texto maravilloso. Es decir, esto significa que solo puede ser acepto por Dios lo que venga de Dios mismo. ¿Comprendemos eso, hermanos? ¿Podré yo venir con algo en mis manos que realmente pueda ser limpio y acepto ante Dios? ¿Podré? No. Lo único acepto es lo que venga de Dios mismo y lo que sea obra de Él mismo. O por ejemplo lo que dice Isaías 64:6. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. No son nuestras vestiduras las que pueden ser aceptas en la presencia santísima de Dios. Son las vestiduras de Cristo. Es la justicia de Cristo. O lo que dice Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Bueno, y muchos textos más que podríamos citar. Así pues, Dios pone los materiales y Dios mismo los viste. ¿Queda claro eso? ¿Quién pone los materiales? Dios. Tienen que venir de Dios. ¿Y quién viste al hombre para que sea perdonado? Dios tiene que vestirlo. Bien, este es el evangelio de la Biblia, desde el Génesis. Este es el evangelio que debemos predicar. No hay otro evangelio, hermanos. ¿Nos damos cuenta cómo encontramos el evangelio aquí desde el Génesis? Aquí está el evangelio en este versículo que estamos leyendo. Bien, se me fue el tiempo y me falta la mitad. Yo creo que me va a tocar sugerirles que tratemos este tema en la próxima charla. La separación definitiva y sus consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene sobre el hombre? Es decir, los versículos 22 al 24. Hermanos, vamos a dejar hasta aquí y continuamos, si Dios quiere, en la próxima charla. Voy a parar la charla.